Bueno, de nuevo, buenos días a todos estudiantes de la asignatura de recursos didácticos para la enseñanza de la matemática. Somos el grupo virtual número 5, estudiantes de Aguachapán, Sonsonate y Santa Ana. Y mi nombre es Jason Steve Figueroa Tobar, como pueden ver en la presentación. Soy profesor de matemática de una escuela pública y desde el año 2017 trabajo para la Universidad del Salvador en la modalidad a distancia. Así es de que para mí es un gusto tener esta tutoría, ¿verdad? Y a cargo de ustedes, porque es una asignatura muy práctica y muy importante que se va a llevar a cabo, ¿verdad? Eh, Elaborar el recurso para la enseñanza de la matemática es una labor de todo profesor o catedrático universitario, y entonces esa va a ser nuestra labor en esta asignatura que nosotros queremos llevar a cabo. Si alguien tuviese problemas en no estar asignado en un grupo virtual, favor revisar, ¿verdad? Y hacer los avisos necesarios, porque las evaluaciones y las actividades están asignadas para participar en el grupo. En este caso sería el grupo virtual número 5, ¿verdad? Que están aquí de acuerdo. Como les comentaba anteriormente, ¿verdad? Esta asignatura lleva una parte práctica, que son las eh, talleres que se van a llevar a cabo para la realización de material didáctico, y entonces parece ser que la sede más cercana para todos va a ser la de Santa Ana. Ahí es donde nos vamos a reunir. Entonces, el objetivo general de la asignatura es analizar aspectos didácticos y pedagógicos en la utilización de los recursos y medios didácticos que se emplean con el propósito que se apoyen los procesos de enseñanza-aprendizaje de la matemática. Esto nos hace a nosotros pensar entonces, ¿verdad?, de que al finalizar la asignatura debemos conocer y haber elaborado material didáctico para la enseñanza de la matemática. Entonces, en los niveles de tercer ciclo y bachillerato, prácticamente se está enseñando aritmética, álgebra, geometría, estadística y quizás un poco de geometría analítica. Esos son los recursos que nosotros pretendemos conocer, ¿verdad?, y llevar a cabo para la realización de este material didáctico. Con respecto a las tutorías, ¿verdad? Se nos ha asignado esta hora para poder llevar a cabo. Eh, Posteriormente, quizás podamos hablar con el Ixenon, ¿verdad? Si, no sé si alguien tiene problemas con el horario de la tutoría o todos tienen acceso a esta hora para internet. Entonces me lo pueden hacer saber en los comentarios posteriormente. Aunque siempre esta tutoría queda grabada, ¿verdad? Y el objetivo es que ustedes, si no pueden conectarse a una tutoría, puedan revisarla posteriormente. En esta ocasión, para esta unidad, se nos han asignado los objetivos específicos siguientes: identificar aspectos pedagógicos que justifican la utilización de medios y recursos didácticos en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la matemática, valorar la pertinencia en situaciones específicas del uso de los medios y recursos didácticos en la mediación pedagógica de la enseñanza de la matemática. Aquí en este objetivo vemos que se habla de dos palabras, ¿verdad?, de medios y de recursos didácticos. Y el tercer objetivo específico es aprender a elaborar materiales y proponer recursos didácticos vinculados al aprendizaje de la matemática y sus aplicaciones de acuerdo a los entornos educativos para generar competencias en la disciplina. Entonces, este objetivo, como ustedes pueden observar, hace referencia directa, ¿verdad?, a lo que nosotros vamos a llevar a cabo en esta asignatura, que es elaborar material didáctico. En esta asignatura, ¿verdad?, en las orientaciones académicas se nos presenta ahí una descripción de lo que va a ser esta asignatura, ¿verdad? Y al elaborar y usar materiales, ¿verdad?, que puedan ser manipulables, entonces queremos brindarles a ustedes un conocimiento más amplio de lo que pudiéramos llevar a cabo a la hora de desarrollar una práctica matemática. Posteriormente, en los siguientes años, ustedes tienen a cabo llegar materias de práctica docente,
Entonces aquí es donde nosotros podemos llevar a cabo esta elaboración y utilización de los materiales que la asignatura pretende que nosotros podamos lograr. También de acuerdo a lo que se presenta en las orientaciones, ¿verdad?, de esta asignatura, se van a organizar, dice, talleres para que nosotros podamos elaborar ese material, planificar estrategias que garanticen y como ustedes van a observar en las formas de evaluación, también van a preparar la planificación y y la organización de una clase completa utilizando el material didáctico. Ese es lo que vamos a hacer en la asignatura. La asignatura contempla el hecho de que hay proyectos muy exitosos a nivel mundial, ¿verdad? Por ejemplo, el que se ha llevado a cabo en Singapur, donde se ha utilizado, ¿verdad?, el recurso concreto, posteriormente lo pictórico para llegar a lo abstracto, ¿verdad?, por sus siglos en inglés CPA, que es Singapur, ¿verdad? Entonces este método que se ha llegado a conocer con ese nombre, Singapur, ¿verdad?, va a ser un proyecto de referencia que vamos a utilizar en esta asignatura y nosotros queremos comprender por qué fue exitoso y analizar si nosotros lo podemos implementar en nuestro país, El Salvador. Para esta unidad 1 estamos hablando un poquito, como les comentaba anteriormente, de la historia de la matemática, posteriormente de cómo utilizar los medios didácticos, cuáles son y algunas ventajas y desventajas que cada uno de ellos puede presentar. Con respecto a la estrategia de evaluación que se presenta en la asignatura, he hecho un recorte para que podamos hacer el análisis de lo que se va a llevar a cabo en esta asignatura. ¿Ve? Esto es bien importante porque ustedes como estudiantes tienen que llevar su propio control, ¿verdad? Las orientaciones académicas dicen, ¿verdad?, que para aprobar una asignatura entonces se necesita nota 6.0. Pero no queremos que ustedes lleven esas notas, sino que la sugerencia, ¿verdad?, la invitación es a que usted lleve sus notas lo más alto posibles para que pueda llevar un CUM mejor, ¿verdad?, en este caso. La primera actividad que se presenta es un foro académico. Esta tiene una ponderación del 10%. Ya estamos en esta etapa de este foro, ¿verdad?, lo que hablamos primero. Un segundo foro que va a tener una ponderación también del 10%, similar a lo que estamos haciendo. Este va a hablar sobre los estilos de enseñanza y aprendizaje. La tarea 1 es la elaboración de un recurso didáctico y una carta didáctica incorporando la utilización del recurso didáctico. Como les comentaba, van a hacer ustedes el material y también la carta didáctica. Posteriormente, cuando tengamos el primer taller, van a recibir mayores indicaciones para llevar a cabo esta labor. La tercer rubro de la evaluación son los informes escritos de aplicación de recursos didácticos que va a ser después de cada taller. En estos informes ustedes van a explicar, ¿verdad?, cuáles son los recursos de enseñanza después de cada taller presencial que se ha tenido. Entonces son 3 talleres los que vamos a tener y estos informes valen el 15%. El trabajo final es la elaboración de un guión de clase y presentar un video donde explica la utilización del recurso didáctico creado por usted mismo. Para ello desarrollará la clase y explicará la utilización del recurso. Este tiene una ponderación del 20%. Como les repito, en su momento debido ustedes van a recibir las orientaciones más específicas para llevar a cabo esta actividad. El próximo rubro son los talleres presenciales de uso de recursos didácticos. Esto vale el 15% sobre diferentes contenidos desarrollados en la asignatura. Y el último rubro son las tutorías virtuales, que son 6. En cada tutoría virtual el tutor lanzará preguntas a los estudiantes y las respuestas a dichas preguntas serán evaluadas. Yo creo que esta dinámica ya se ha llevado a cabo en anteriores asignaturas, así es que ustedes saben a lo que me refiero. Ahora les doy el espacio para que ustedes puedan hacer alguna pregunta sobre la evaluación o alguna inquietud que tengan. La pueden escribir en el foro o hablar por el micrófono.
Licenciado, Sí, diga. solo ahí dice que los talleres presenciales tienen el 15% por los tres, digamos el 5, eso sería por la participación. Y lo del Correcto. informe ya son otros 15% por los otros tres informes. Sí, correcto. Ajá. Ok, gracias. Informes escritos de aplicación de recursos, ¿va? Estos son después de cada taller. Los talleres presenciales es un 15%, ¿va? Sobre los diferentes contenidos desarrollados por la asignatura. Como ustedes saben, siempre trabajamos con rúbricas de calificación para que ustedes puedan saber qué criterios son los que se le van a tomar en cuenta para cada una de estas actividades. Por ejemplo, en el caso del taller presencial, entonces es una participación activa la que usted tiene que tener en el taller, ¿verdad? Y los informes pues también tendrán sus criterios para calificarse. No sé si hay otra duda o inquietud. Otra pregunta, licenciado. Sí, diga. Este, ¿Cuándo serían esos talleres y a qué horas? Fíjese que en las orientaciones, no sé si alguien me comentó que las tenía a la mano, los talleres van a ser llevados a cabo los días domingos en la sede de Santa Ana. ¿En qué horario serían? Bueno, déjeme Según yo leí, licenciado, sí, decía que era de 8 a 12. es por la mañana, Según, ¿verdad? ajá, de Ujú. 8 a 12, decía. Ajá, muy bien. Entonces, gracias por el comentario. Ahí tiene los horarios, son 3 talleres los que se van a llevar a cabo. Pero eso ustedes nos van a notificar con anticipación cuándo serían, ¿verdad? Sí, la fecha para el primer taller ya está, es el domingo 1 de septiembre. Domingo 1 de septiembre. Sí, ajá, esa es la primera. O sea, sería de mañana en 15, como decimos en buen salvadoreño. Ok, de acuerdo. Ajá. Bueno, entonces, aunque no hemos Ya llegado, están las tres fechas. ya están, ¿no las puede compartir, por favor? Fíjese de que en octubre solo me acuerdo que son el 27 hay uno y el 3 o el 4 me parece es el otro. De Desde octubre. septiembre sí es el primero, ajá, en octubre Ah, tenemos dos, el ah, primero y el último domingo de mes. ya, muy bien. Bueno, Ujú. recuerden que el ciclo está bastante compaginado con los alumnos de la fase presencial. Entonces parece que para el 6, para el finales de noviembre estamos terminando el ciclo. El 6 de diciembre se termina con registro de evaluaciones, exámenes de suficiencia. Entonces, prácticamente septiembre, octubre y noviembre son las fechas que estamos trabajando con el ciclo. Bueno, continuando con la presentación, ya dialogamos sobre la descripción de la asignatura, los objetivos y también la evaluación. Ahora, pasando de lleno al material, ¿verdad? El material habla sobre los recursos didácticos para la enseñanza de la matemática. Entonces, aquí tenemos una pequeña introducción, ¿verdad? Que nos muestra la diferencia entre enseñar y aprender, ¿verdad? Ustedes pueden observar en la caricatura, ¿verdad? Que esta nos muestra la diferencia que hay entre cada uno de ellos. ¿Qué haces? Le pregunta uno al otro. Entonces Blake parece que es la personita. Enseño trucos a Stripe, le dice. ¿Y qué tal? Le dice la otra persona. Yo le enseño bien. Stripe es el que no aprende, que sería el perrito. Entonces, una breve manera de poder introducir el contenido, ¿verdad? Y que nosotros podamos comprender que no es lo mismo enseñar y aprender, ¿verdad? Normalmente es un error que podemos cometer los profesores de matemática, ¿verdad? A la hora de enseñar, pensar que nosotros estamos enseñando bien y eso es todo para que el alumno pueda aprender y pues la realidad es que es bien diferente, ¿verdad? Mientras que enseñar lleva a cabo estrategias metodológicas, preparación de antemano, recursos y medios,
El aprendizaje para el estudiante puede ser, ¿verdad?, procesos de aprehensión, implica procesos de poder recibir, ¿verdad?, y de practicar todo lo que el estudiante tiene que aprender. Entonces, tomando esto en cuenta, ¿verdad?, nosotros ya nos preparamos no solamente para enseñar, sino también para ponernos en el lugar del estudiante de cómo también ellos aprenden matemática. El material inicia, ¿verdad?, con una breve historia, ¿verdad?, de lo que ha sido el desarrollo de la matemática como tal, ¿verdad?, y cómo diversas sociedades hicieron sus aportes para cada uno de ellos. Algunos de ustedes comentaban que ya llevaban a cabo la lectura, y entonces la lectura habla de el por qué. Entonces fue necesaria la invención de la matemática, y la arqueología confirma, ¿verdad?, que se han hallado muchos recursos, ¿verdad?, que muestran que la matemática tuvo su desarrollo por las mismas necesidades del ser humano y la historia social que ha tenido, ¿verdad? Ha sido siempre una ciencia en construcción debido a la naturaleza misma del ser humano, ¿verdad? Y los aportes que cada una de estas sociedades han ido haciendo han hecho que nosotros conozcamos hoy como tal, ¿verdad?, una de las ciencias más antiguas que puede existir en la historia del ser humano. También el documento nos invita a pensar, ¿verdad?, en la matemática como una historia social, ¿verdad? ¿Por qué razón, verdad? Porque el ser humano tuvo sus propias necesidades sociales, tuvo la necesidad de repartir, de medir, de asignar, de crear y de poder ser utilizados en la misma sociedad, ¿verdad? Entonces el documento tiene algunas ideas principales que los invito a que ustedes lo puedan leer con detalle si no han tenido el tiempo todavía, ¿verdad? Por ejemplo, a considerar, ¿verdad?, que lo que las personas siempre quisieron hacer en aquel entonces fue la supervivencia. Y fue la misma supervivencia lo que los invitó a que ellos pudieran crear, ¿verdad? La imagen que presenta el documento dice que son tazas de la edad de bronce. Llegar a hacer mezclas para obtener el bronce ya fue parte de hacer ciencia. Y dice, se aprecia el refinamiento de la taza de la derecha y la rudeza de la izquierda. Las diferencias pueden ser por el tipo de arcilla, método de cocción o evolución social o cultural. Otra actividad que llevó a cabo, ¿verdad?, y hizo necesarias las mediciones y crear mucha matemática o geometría fue el aparecimiento de la propiedad privada. Debido a que la mayoría de los asentamientos fueron a las orillas de los ríos, entonces dice que primero las sociedades trataron de transformar sus chozas que tenían en casas, y eso significó hacer arquitectura, hacer cálculos, medidas. Posteriormente las sociedades fueron avanzando, ¿verdad?, y empezó a crearse la propiedad privada. Con esto vino el intercambio, las mediciones y los cálculos. Y podemos decir que entonces fueron los primeros inicios que se tuvo de la matemática. Muchas generaciones hicieron contribuciones especiales en este apartado. No sé si ustedes tienen un comentario acerca de algo que les haya llamado mucho la atención de estas contribuciones. Hablamos de egipcios, de árabes, de la edad del Renacimiento, de los griegos. Bueno, me lo pueden hacer comentar ahí en el micrófono o en los comentarios. Con respecto a la cultura egipcia, el documento nos invita a recordar, ¿verdad?, de que esta cultura dice que fueron los primeros que utilizaron el ábaco. Entonces fue una cultura bastante desarrollada, ¿verdad?, que ha dejado su legado prácticamente a la generación, ¿verdad? En las inscripciones que se han hallado en las en las pirámides de Giza, en Egipto, ¿verdad?, se ha encontrado mucho cálculo numérico, ¿verdad?, que ellos hacían acerca de multiplicaciones, tenían símbolos para algunos números,
por ejemplo, para el 3 o para el 1/3, ¿verdad? Y los antiguos egipcios siempre consideraron muchas prácticas, ¿verdad? Para poder llegar a hacer matemática por medio del ensayo y el error. Para ellos dice que las matemáticas fueron como recetas prácticas que muchas veces fueron utilizando, ¿verdad? Para llegar a hacer mediciones. Por ejemplo, en la literatura dice que han encontrado algunos procesos que ellos hacían para poder obtener un ángulo recto y prácticamente fueron las primeras nociones que se tuvieron acerca de lo que posteriormente se llegaría a conocer como el cálculo de áreas y volúmenes o el teorema de Pitágoras. Su propio monumento o ícono, ¿verdad? Que son las pirámides, guardan mucho misticismo matemático por las proporciones, el volumen y el área que le dieron a cada una de ellas y la posición que tienen estas con respecto a algunas constelaciones. Entonces imagínense, hacer eso no fue de personas que no tuvieran conocimientos, llevó mucha sabiduría y mucha ciencia. Posteriormente, ¿verdad? Otra generación que hizo sus aportes fueron los griegos y los romanos. Entonces quizás aquí nosotros entramos más en un poco en conocimiento, ¿verdad? Que fueron muchos de ellos los que hicieron aportes a la matemática que nosotros ahora en día estamos utilizando, ¿verdad? Según dice el documento, ¿verdad? Un detalle que me llamó la atención, se lo voy a citar directamente en la página 7, dice: como los pensadores griegos despreciaban el trabajo manual, continuaron en el camino de las abstracciones profundizando en la matemática, lo que hizo que la ciencia avanzara más, dando mayor énfasis a la calidad que a la cantidad, más a la geometría que a la aritmética. Entonces, cuando hablamos de la matemática entre los griegos y los romanos, prácticamente estamos hablando mayormente del trabajo que se hizo en geometría. Como muestra aquí la presentación, ¿verdad? La escuela jónica, dice, de Tales de Mileto, ya para el año 600 a.C., fue la primera en comenzar el estudio científico de la geometría. Y de ahí nosotros, perdón, conocemos muchos teoremas, ¿verdad? Como el de Tales de Mileto y otros más. Igualmente el de Pitágoras, ¿verdad? En torno al año 550 a.C., aunque fue, no, quizás nosotros lo conocemos más como un buen matemático, ¿verdad? Tuvo muchas incursiones en la ciencia y quizás hay algunos descubrimientos que no son acreditados a él, ¿verdad? Pero que hizo aportaciones. Entonces, vemos cómo las civilizaciones fueron avanzando, ¿verdad? Y llegar a tener un grado más de participación en cuanto a números, a teoremas, a símbolos, no solo en aritmética, sino también ya en geométrica. Otro, ¿verdad? Si ustedes revisan la lectura que nos presenta este material, habla acerca de, por ejemplo, de Parménides, de Zenón, de Euclides y de Arquímedes, ¿verdad? Que fueron matemáticos griegos y romanos que fueron por medio de sus escuelas haciendo aportes a lo que tiene que ver con la matemática. ¿Alguien de ustedes recuerda algún aporte que haya hecho alguno de estos matemáticos o leyó algo y lo quiera compartir? Bueno, siempre los invitamos a que puedan llevar a cabo la lectura, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener mayor participación aquí en la tutoría, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la escuela de Parménides, ¿verdad? Que es una de las que hace aquí, ¿verdad? Empezaron a trabajar mucho, como dice, con razones y proporciones de números enteros, incluso también fraccionarios, ¿verdad? La geometría que propuso Euclides llegó a ser tan famosa, ¿verdad? Que se llegó a conocer como geometría euclídea. Y muchos postulados que hoy se ocupan en esta tienen su base en la escuela que hizo Euclides. Entonces, analizando los aportes que hizo a la matemática la sociedad griega y romana, podemos encontrar que trabajaron mucho por medio de estas escuelas. Otra sociedad, ¿verdad?, que tiene mucho que compartir fueron los árabes,
y ellos dieron el paso también al estudio del álgebra. Prácticamente cuando hablamos de álgebra nos imaginamos a un matemático árabe que hizo parte de estas contribuciones. En el documento habla, ¿verdad?, de que les debemos a los árabes, dice en la página 8, el párrafo 4, el desarrollo de métodos que hicieron más fáciles la resolución de ecuaciones. El trabajo con ecuaciones comenzó a adquirir un automatismo parecido al ábaco. Entonces fueron parte de las contribuciones que hicieron estos matemáticos. Perdón que aquí me he adelantado. Entonces, al hablar de ello, ¿verdad? El documento habla, por ejemplo, de Avicena, de Al-Khwarizmi, Omar Khayyam, Nasir Eddin y otros matemáticos que nosotros podemos llevar a cabo. Otra etapa que se llevó a cabo en el desarrollo de la matemática fue en el Renacimiento, ¿verdad? Aquí nosotros nos imaginamos entonces algunos matemáticos como Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, Leibniz, Descartes y Galileo, que han sido matemáticos, podríamos llamarles más recientes, ¿verdad? Pero que tuvieron su participación en el desarrollo de una matemática más avanzada, más fina, podríamos decirle, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Newton y de Leibniz, hicieron aportes a la geometría, al estudio de funciones y a importantes teoremas que hoy en día nosotros los utilizamos y los damos por hecho, ¿verdad? Dice que una traducción importante realizada en 1543 fue hecha por Tartaglia, los elementos de Euclides, y entonces hubieron muchos matemáticos que en este entonces hicieron sus respectivos aportes a cada uno de ellos. Actualmente, ¿verdad? Hay muchos aportes que todavía se siguen haciendo al crecimiento de la matemática. Por eso decíamos al inicio de que hablamos de que es una ciencia que está en formación, ¿verdad? Ahora podemos observar que hay muchas aplicaciones en astronomía, en aviación, en viajes marítimos que se hacen de la matemática y todos tuvieron sus inicios en lo que tiene que ver con los aportes de sociedades anteriores. La imagen muestra un mapamundi según Johannes de Amheins en 1489, ya con coordenadas que pasarían usadas a partir de la época de las navegaciones. Entonces, imagínense cuánto se ha interesado el hombre, ¿verdad?, para poder llevar a cabo el desarrollo de la matemática. Ahora, ¿verdad?, gracias a los italianos utilizamos números negativos, raíces cuadradas de números negativos, que los llegamos a conocer como números fraccionarios, ¿verdad? Los franceses, como muestra la imagen, ¿verdad?, también tuvieron su aportación en la resolución de muchos problemas matemáticos, y así es como la ciencia, ¿verdad?, cada vez ha ido creciendo más. Tanto así, ¿verdad?, que hoy podemos llegar a la conclusión de que la matemática es de las más antiguas de todas las ciencias. Entonces encontramos sus aportes desde las primeras generaciones hasta en la actualidad, ¿verdad?, que han habido muchos que han hecho sus aportes y nosotros ahora podemos llegarlos a conocer. En el segundo apartado de la unidad 1 que estamos desarrollando, ya viene hablando un poco más, ¿verdad?, acerca de los recursos y los medios que nosotros estamos utilizando. Para cerrar esta primera parte del documento, invitarlos a que ustedes puedan, si tienen la oportunidad, ¿verdad?, de ver estos documentales sobre la historia de la matemática, es muy importante. De hecho, es un enfoque que se tiene sobre la enseñanza de la matemática, utilizar su historicidad, ¿verdad? Comprender cómo se llegó a desarrollar todos los teoremas. Esto puede hacer que los estudiantes lleguen a comprender el porqué de las cosas, ¿verdad?, que normalmente preguntan, ¿y esto cuándo se utiliza? ¿O por qué, verdad? Entonces, hablando acerca de la matemática es fácil, como dice el apartado, ¿verdad? Todas las contribuciones que hicieron las sociedades tuvieron un porqué y un sentido. Por ejemplo, los griegos ayudaron por medio de sus demostraciones, ¿verdad?, a tener cálculos sencillos y gráficos de la geometría.
Gracias a los árabes, ¿verdad? Podemos utilizar el simbolismo que nos presenta el álgebra, la formalización de algunas funciones y cálculos más avanzados que se hizo, ¿verdad? En el razonamiento, renacimiento por culturas de los ingleses y de los franceses han podido llegar, ¿verdad? Que el cálculo sea una de las áreas que tienen mayor utilización hoy en día. Y la reorganización lógica moderna, ¿verdad? Como dice de la matemática, ha hecho que entonces hoy en día pueda ser mejor estudiada por muchos estudiantes. Ahora, ¿cómo fue entonces que se llevó a tener esta breve noción del número? Esta es una historia bastante curiosa, ¿verdad? Que presenta la página 9 y la página 10 del documento, en donde nos habla, ¿verdad? De que todo lo que nosotros podemos observar hoy en día, ¿verdad? Tiene su inicio en la necesidad de contar. Hay una historia muy bonita ahí de un sacristán y de los cuervos, ¿verdad? Que está en la página 9 y 10, donde muestra de que hasta los animales, inclusive, intuitivamente tienen la noción de contar. Entonces, esto fue lo que llevó a las generaciones, ¿verdad? A poder iniciar con ese número y poder contar pares, como dice el documento, ¿verdad? También así, de igual manera, surgió la necesidad de poder asignar al hecho de que salían a pescar, dice el documento, y no lograban nada, asignar un número a esta acción, ¿verdad? Que tiene que ver con el cero. Entonces, el documento muestra, ¿verdad? De que la matemática ha tenido su origen en las necesidades primitivas de supervivencia del hombre. Es un proceso clasificatorio de qué es lo que nos sirve y entonces vamos a crear un método para poder llevarlo a cabo. De igual manera lo llama de que forma parte de las necesidades sociales del ser humano y por eso es importante que los estudiantes pongan en práctica esta parte. La siguiente El siguiente apartado del documento nos invita a pensar en los medios didácticos que se pueden llevar a cabo, ¿verdad? Para la enseñanza de la matemática. En la plataforma se nos sugieren unos un video para que nosotros podamos observarlo. No sé si puedo, voy a intentar presentar voy a intentar compartir el escritorio y ver si podemos observar el video. Bueno, ¿me podrían confirmar si se observa el escritorio de la computadora? Sí se ve Bye. Sí, licenciado. Entonces, bueno, quiero ver. En la plataforma está en un enlace, ¿verdad? Se llama el video Aprender, dice, jugando como herramienta de aprendizaje.
Bueno, entonces este es el video que está ahí en la plataforma. No sé si alguien ya lo había observado. Es corto, ¿verdad? Y nos anima a pensar en lo que tiene que ver con el uso de material concreto en la clase de matemática. Bueno, voy a intentar de nuevo cargar la presentación y no sé si ustedes tienen un comentario previo sobre este uso de material para la... Este método prácticamente se refiere al proyecto Singapur, ¿verdad, licenciado? Que Sí, trata de hacer un poquito más dinámica la matemática. ujú. Sí, ellos tienen, el proyecto Singapur tiene una secuencia que es la que utilizan. Bueno, entonces, continuando, ¿verdad? La segunda parte del material nos invita a pensar en estos medios didácticos. No sé si ustedes cuando fueron estudiantes de bachillerato o tercer ciclo tuvieron una experiencia así que recuerden que su profesor haya utilizado algún material. Al menos en mi caso no. No. Solo el libro y la pizarra. Ujú. Tampoco en el mío, licenciado. Ajá. Bueno. Hace mucho que estudié yo. Bueno, ya un montón, no se preocupe. No sé por qué no logro verla. Mm, Solo una pregunta, no sé si pueden observar ustedes la presentación. No, No. Vaya, que se no, me... todavía no. Ujú. Bueno, como puede... ahora parece que sí se estaba. Bueno, como pueden observar de ustedes las experiencias, en muy pocas ocasiones se ha utilizado este material concreto en las clases, ¿verdad? Eh, Igual quizás en mi caso no recuerdo yo que se haya utilizado cuando yo fui estudiante. Sin embargo, ¿verdad? Cuando se utilizan experiencias en el caso de los estudiantes es diferente. Hace poco compartí con los estudiantes una de séptimo grado, una actividad para aprender a graficar, que aunque parezca muy sencillo, pero por alguna razón, para algunos sí lo es, pero para otros es bien complicado aprender a graficar. Entonces, hicimos una actividad en DatQuiz, se llama la aplicación.com, ahí se las comparto en el comentario ahorita, y tiene muchas cosas, no sé si ya las han, bueno, es para hacer exámenes, pero tiene muchas aplicaciones para estudiar matemáticas. Entonces en el centro de cómputo estuvimos trabajando y graficando, ¿verdad?
y es un medio, un recurso que los estudiantes también utilizan mucho. Las plataformas virtuales ahora están de moda y los estudiantes pertenecen a una nueva era hoy en día, ¿verdad? Así de que ellos son los que están prácticamente demandando utilizar este tipo de material. Por eso, licenciado, es bien importante contextualizar el currículo porque uno tiene que adaptarse a los recursos que hay en cada etapa, en cada ¿qué generación quizá? Ujú. Sí, Porque muy como bien. usted dice, ¿verdad? Vaya, en nuestro tiempo no había nada de eso, no utilizaban ni siquiera algunas figuras ni nada de eso. En cambio ahora las herramientas que la tecnología nos presenta y a los alumnos a eso les gusta, les llama la atención, entonces es hasta más fácil que ellos capten la idea. Sí, muy bien. De hecho, ¿verdad? Es una crítica que se hace siempre, ¿verdad? Al sistema educativo y a la currícula de matemática, ¿verdad? Que no está contextualizada. Entonces, en algunos casos, los estudiantes, si tienen intenciones de ir a la universidad, pueden pedir hasta temas extra que se les enseñe. Pero en el caso de la escuela rural, ¿verdad? En aquel lugar donde el estudiante casi no llega, porque tiene que ir a trabajar, entonces esa es otra realidad, ¿verdad? Quizás el estudiante no vaya a ocupar una matemática muy avanzada para lo que él va a hacer en su vida cotidiana. Entonces buscar ese equilibrio entre lo que deben utilizar los estudiantes o deben aprender y lo que realmente van a utilizar ha sido casi siempre el dilema de la currícula salvadoreña. Bueno, voy a esperar a que cargue la presentación. En la página 13, ¿verdad? Hace una definición de lo que tiene que ver un medio didáctico. Ahí dice de que se puede, como vimos en el video, ¿verdad? Se puede entender por medios y recursos didácticos todos aquellos instrumentos que por una parte ayudan a los formadores en su tarea de enseñar y por otra facilitan a los alumnos en el logro de sus objetivos de aprendizaje. Entonces, cuando estamos utilizando, ¿qué podrían decir ustedes que son medios didácticos? Son todos los recursos que auxilian el trabajo de la enseñanza Muy bien, y correcto. que facilitan la comprensión a los alumnos de los conceptos que los profesores les enseñan. Ujú. En el video, ¿qué pudieron observar ustedes que estaban usando con los niños? Juegos, tarjetas, figuras, círculos, gráficas, Sí, geométricas. sí. Ujú. Estaban utilizando todos esos juegos, ¿verdad? Entonces, de hecho se habla, ¿verdad? En algunos documentos se habla del juego, dice, como un recurso o un medio para la enseñanza de la matemática, o la modelización como un recurso para la enseñanza de la matemática. Entonces, todo aquello que pueda considerarse un medio, recurso o herramienta para llevar a cabo una tarea informativa va a ser adecuada para ello. Desde la elaboración de un simple cartel, ¿verdad? Hasta una actividad en una computadora o en el mismo teléfono que ellos puedan hacer, entonces tiene su ventaja para poderlo utilizar, ¿verdad? Aquí mismo en la página 13 dice que algunos medios didácticos que son más usuales son los auditivos, los visuales, los audiovisuales y los multimedia. No sé cuáles conocen ustedes con respecto a los auditivos, a los visuales, audiovisuales y multimedia. Entre los auditivos se hace bastante práctico utilizar incluso el teléfono, algunas radiograbadoras, Ujú. que son como más fáciles de poder adquirir y llevar a cualquier lugar, con lo que usted mencionaba también de la zona rural y la zona urbana, ¿verdad? Eso es Sí, bastante accesible. ujú, muy bien.
De hecho, fue en lo que tiene que ver con la historia, ¿verdad? En el documento habla de que auditivos, por ejemplo, pone el ejemplo de la radio educativa que existió ahí por los años 70, ¿verdad? O tenían aparatos los profesores para poder proyectar un audio o compartir la radio con todos los estudiantes, ¿verdad? Por eso se llama auditivo. Quizás, por ejemplo, en alguna clase de inglés, por ejemplo, ¿verdad? Basta con escuchar un audio para poder aprender, ¿verdad? En el caso de los visuales, ¿qué ejemplos podríamos citar? Visual. Visual. Televisor, Muy bien. ahora las computadoras que también, bueno, al menos fíjese que allá en el cantón donde yo vivo, en el centro escolar, hay un centro de cómputo. Sí. Pero desgraciadamente el problema es que no se usa ese recurso. Imagínense, se pierde el espacio, ¿verdad? Para que a los alumnos se les enseñen ahí cosas que a ellos les gustan, porque les llame la atención y que Sí. son bien prácticos. Y el centro de cómputo tiene, las computadoras están buenas. Sí, hay bastantes, incluso hace como 2 años llevaron unas nuevas, pero igual se arruinan porque no se usan. Sí. Y los alumnos sin aprenderlas ni tocarlas cuando salen de allá y van a bachillerato, les da miedo tocarla porque por lo mismo, pues, porque no Ujú. no han utilizado ese Acceso recurso a en la internet si escuela. no tienen ellos. No, no No. acceso a internet no hay, pero se pueden llevar los programas también. Sí, correcto. Pues esa es la realidad, fíjese, a la hora del sistema educativo, ¿verdad? Donde yo trabajo somos 50 profesores y el centro de cómputo ha sido dotado con computadoras nuevas, pero seremos 4 o le voy a exagerar 5 profesores que utilizan el centro de cómputo y el restante nadie lo usa. Entonces, el problema empieza cuando en los mismos profesores hay una apatía hacia la tecnología. Bueno, haciendo el resumen, ¿verdad? En la página 13, cuando habla de medios visuales, aunque aquí dice que no está haciendo una clasificación, pero sí está haciendo una breve análisis, ¿verdad? De cómo los pudiéramos llamar. Medios visuales, por ejemplo, podría ser la pizarra, aunque ya casi no se usa un franelógrafo, un periódico mural, o los estudiantes elaboran un rotafolio, por ejemplo, para poder hacer una exposición, ¿verdad? Esos serían medios visuales. Con lo que tiene respecto el tercero, ¿verdad? Los medios audiovisuales, este se refiere al cine y a la televisión, ¿verdad? Porque ya va combinado la imagen con el sonido. Entonces aquí también hubo otro proyecto en el país, ¿verdad? Que se utilizó, que fue la televisión educativa, ¿verdad? Esta dice que presenta la ventaja de que tiene un alto nivel de motivación de los estudiantes y prácticamente es una tecnología visible, flexible y versátil para los estudiantes. Hoy en día, si en la clase uno pone un video a los estudiantes, ¿verdad? Para que puedan observar algo, la atención de ellos se llama totalmente. Lo que uno no puede lograr solo con el simple plumón y la pizarra, un video, ¿verdad? Este, eh, llama la atención total de los estudiantes, ¿verdad? Y aunque sea 3 o 5 minutos, pero todo el mundo quiere observar lo que va a salir en el video. Entonces presenta esa ventaja, ¿verdad? Entre las desventajas que tienen, dice que son los altos precios de producción, además la participación de los estudiantes podría verse limitada y es un material, dice, un poco específico para poderlo hacer, ¿verdad? Quizás ahora nosotros tenemos la ventaja de que, por ejemplo, un video, la mayoría de personas hace sus canales y comparten los videos en YouTube, ¿verdad? Entonces son fácilmente descargables y uno los puede llevar y no necesariamente necesita internet para poder compartir con los estudiantes. Les comentaba del el proyecto este que surgió en El Salvador, ¿verdad? De la televisión. Entonces dice ahí por los años 70 prácticamente la mayor parte de las personas eran analfabetas, habla de un 65%.
de analfabetismo. Entonces se buscó una estrategia junto con la UNESCO, ¿verdad? Que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, y hubo un apoyo masivo para poder llevar a cabo este proyecto en el país. Les pido mis disculpas porque la presentación no volvió a cargarse. No. Bueno, pero podemos continuar con el documento que está aquí, ¿verdad? Este fue, podría decirse, un éxito. Sí, diga. Licenciado, Sí, digan, lo escucho. yo creo que es la cámara, el enfoque de la cámara como que le pierde conexión con la pantalla. Podría ser. Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, aprovechando el espacio, también recordarles de que tanto la presentación como la grabación de la tutoría eh, el Ixenon lo pone a la disposición de todos ustedes, ¿verdad? Para que lo puedan observar posteriormente si alguien no se logró conectar a la tutoría. Bueno, en teoría se está subcargando de nuevo. ¿Por qué dejó de existir este programa de televisión del Salvador, verdad? Bueno, dice aquí de que las clases fueron muy exitosas. El problema fue de que no se logró llegar a todo el territorio nacional, ¿verdad? Y aunque en algunas zonas urbanas de San Salvador y sus alrededores sí se lograron avances muy importantes, pero no se tuvo una regionalización en todo el país para poderlo lograr, ¿verdad? La televisión educativa dice que para el año 1978 tenía más de 250,000 estudiantes que se lograban conectar a clases de cuarto, quinto y sexto grado, según dice la página 18. Entonces esto nos muestra de que es una prueba de que los medios audiovisuales siempre han sido bien recibidos por los estudiantes, ¿verdad? Ahora, hoy en día, quizás la televisión nacional no tendría el mismo alcance porque hay mayor cobertura por medio del Internet. Pero esto que nos toma en cuenta nosotros, ¿verdad? De que estamos, al ser maestros en formación, entonces estamos como que casi obligados a ser parte de esta nueva generación de estudiantes y de profesores que sí debemos marcar la diferencia, ¿verdad? Aquí debo ser un poco franco, ¿verdad? Con todos ustedes y en algunas ocasiones también ustedes tienen sobre sus hombros la responsabilidad, ¿verdad? De al ser estudiantes de la modalidad a distancia, eh, estar un poco más a la vanguardia, ¿verdad? De lo que se va a presentar en lo que tiene que ver con respecto a nuestras tareas, ¿verdad? A utilizar la plataforma, que éstas tengan la calidad respectiva que se requiere, ¿verdad? Y también presentarlas, no quedarnos solo con lo mínimo que nos pidan en una tarea, ¿verdad? Sino siempre estar dispuesto a dar un poquito más, a qué más puedo aprender yo, ¿verdad? De lo que se me propuso en la plataforma. No sé si es visible para todos la presentación. Sí, Ahora sí. Bueno, vamos a hacer
el último intento. Entonces, hablando sobre esta realidad, ¿verdad? Posteriormente, en los años 80, en la guerra en el país, ¿verdad? Hubo una pequeña, podríamos decir, un bache, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la educación en El Salvador, tanto a nivel universitario como a nivel básico. Y pues últimamente, en las décadas recientes, ¿verdad? Se ha intentado de ir mejorando poco a poco, hasta lograr tener algunos avances significativos en la actualidad, ¿verdad? Por ejemplo, ahora no sé si ustedes han podido observar, los estudiantes tienen a todo mundo, tiene acceso a un libro de texto y a un cuaderno de ejercicios en tercer ciclo. Y para el nivel de bachillerato, todos los estudiantes también tienen un libro de texto. Eso es un avance porque nunca había existido en el país, ¿verdad? Y que todos los alumnos están recibiendo los contenidos mínimos que se espera que estos tengan en sus clases, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien ha observado los materiales de mate que se están utilizando? Sí, licenciado. Ujú. Yo tengo dos hijos, uno en sexto y uno en noveno, y a los dos les dan. Solo que el de texto no se los dejan que lo lleven a la casa, solo el de ejercicio. Ujú. Pero ya lo he visto. Ya. A veces Bueno, que lo ha llevado. sí. Bueno, es un poco la política de la escuela. Nos vamos a quedar ahí. Pero los libros son de los alumnos. Deberían de llevárselos ellos a sus casas. Pero si así trabaja la escuela, tampoco es que sea dañino. La idea es de que los estudiantes tengan para repasar, el cuaderno de texto es para repasar por las tardes, ¿verdad? O en la mañana que ellos están en sus casas y el padre de familia afirma, ¿verdad? De que el alumno hizo la tarea y el profesor también se la califica en la semana, en el siguiente día, ¿verdad? No sé cómo se lleva la estrategia. Pero han habido avances, eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Ahora el reto es, ¿verdad?, de que los estudiantes, proponerles a los estudiantes algo que realmente ellos puedan considerar como significativo para su vida diaria, ¿verdad? Ese creo que es uno de los retos, ¿verdad? Entonces, ahora sí, estamos en la presentación. Estamos hablando de los medios didácticos, ¿verdad? Hablamos de que algunos son auditivos, visuales, audiovisuales y otros son multimedia. En lo que respecta a los a los recursos, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué entendemos por recurso didáctico en educación matemática? Esta es la primera pregunta que ustedes van a contestar a esta tutoría, ¿verdad? Entonces, a la fecha hemos hablado de que un recurso no solamente ayuda al profesor a que pueda desarrollar sus contenidos, sino que también un recurso didáctico facilita para que el estudiante pueda adquirir esos aprendizajes que se quiere que tengan. Eso es el doble sentido que tiene un recurso didáctico. Y ya sea si este es auditivo, visual o audiovisual o un recurso multimedia, ¿verdad? Como dice este autor que les estoy citando yo aquí, Carretero, Coriati Nieto, en una obra que se llama Materiales y Recursos en el aula de matemática. No sé si lo puedo subir aquí en el chat. Él habla de estas dos palabras, ¿verdad?, de recurso y de material. Bueno, en teoría estoy tratando de subirle este documento. Entonces dice este autor, recursos, dice, se entiende por cualquier material no diseñado específicamente para el aprendizaje de un concepto o procedimiento determinado. Entonces, desde la pizarra hasta un franelógrafo, un rotafolio o un cartel, ¿verdad?, puede ser un recurso. Un material dice que se distinguen de los recursos porque inicialmente se diseñan con fines educativos. Entonces, si bien en general un buen material didáctico trasciende la intención del uso original y admite varias aplicaciones,
no hay una raya que delimite claramente qué es un material y qué es un recurso, ¿verdad? Quizás, por ejemplo, un profesor puede elaborar un cuestionario o un examen de opción múltiple para que los estudiantes puedan trabajar, ¿verdad? Ahí podría ser el detalle que se va a utilizar. Sí, bueno, sí todos me entendieron que esta es la primera pregunta de la tutoría. Sí, licenciado. Bueno, entonces como nos pide el documento, ¿verdad? Siempre dar una respuesta con un aporte de una bibliografía. Si en dado caso no lo logro subir aquí al foro este documento, se los comparto en el foro de esta unidad, ¿verdad? Posteriormente en la plataforma. Entonces también podemos pensar en los medios visuales, como dijimos, la televisión, ¿verdad? Podría ser un rotafolio, un franelógrafo, la misma pizarra. Y hablamos un poquito de la televisión educativa, ¿verdad? Eh, la segunda pregunta de la tutoría es, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre medios y recursos didácticos en la enseñanza de la matemática? Esta es la segunda pregunta que se va a compartir. La dirección que les he puesto ahí en la referencia es con respecto a este documento. Es un poco extenso el documento, habla acerca de recursos y materiales para la enseñanza de la matemática. Entonces aquí dice que la calculadora, la fotografía, la diapositiva, la prensa, los programas, los anuncios de radio y TV, los videos, programas de ordenador de propósito general, procesadores de texto, hojas de cálculo, editores gráficos, gestores de bases de datos, los juegos, el retroproyector, que ya no, casi no se utiliza, son ejemplos de recursos. Y con lo que respecta a materiales, las hojas de trabajo preparadas por el profesor, los programas de un ordenador de propósito específico, ¿verdad? Por ejemplo, un paquete de estadística elemental podría ser un ejemplo de un material, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero elaborar un material para que los alumnos de séptimo grado aprendan a, a ubicar puntos en el plano cartesiano. Entonces quizás yo le llevo una impresión de un plano cartesiano, algunos puntos que vayan a formar una figura interesante, ¿verdad? Ese sería un material. Y un recurso entonces podría ser que nosotros, dice, utilicemos un programa, un ordenador, ¿verdad? Por ejemplo, hacerlo en GeoGebra. Esa sería la diferencia en recursos. Entonces los invito a que también puedan consultar este material para responder a esta pregunta de la tutoría y estos ejemplos espero que nos ayuden a quedar claro con respecto a esto. ¿Dónde ubicarían ustedes un libro de texto? ¿Como un recurso o como un material? Como un material. Correcto, ¿verdad? Dice que todo lo que es preparado por el profesor y tiene un programa, un propósito específico, es un material, ¿verdad? Entonces el recurso tiene la característica de que es un poco más general para poderlo utilizar. Bueno, estoy por subirles ese libro que les digo, está en PDF. Supuestamente todos lo van a poder descargar de ahí del chat. Sí, Eh, licenciado, ya lo descargué. ya está visible. Sí, 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 ya, los dos. Es el mismo, solo que por error lo he enviado en dos Ah, va, ocasiones. está bien. Ah, y la presentación también, quiero ver. ¿Dónde los iba a enviar, licenciado? Tienen que aparecer en el chat, a la izquierda. Pues a mí no me aparece. No le aparece. No, cuando se cargan, A mí envía tampoco. envía una notificación y ahí dice abrir, entonces uno abre y da una ventana emergente de donde se pueden descargar. Pero aquí no me aparece. Vale.
Licenciado, ¿y por qué no los envía al correo? Sí, yo intentaba hacerlo ahorita para que ustedes lo puedan, para que lo puedan tener inmediatamente. Pero en todo caso, en la unidad uno hay un foro de consultas. Entonces ahí lo voy a cargar también para quienes no lo puedan descargar en este momento. Bueno, entonces ahí podemos nosotros ya hacer una pequeña comentario, ¿verdad? En lo que tiene que ver. Podríamos hacer un listado de recursos y un listado de materiales que actualmente se podrían utilizar, ¿verdad? Como vamos a ver en la siguiente parte de los recursos, ¿verdad? Y que es la última, aquí cita en el documento, ¿verdad? Los archivos multimedia. Esta es otra clase de recursos y que prácticamente son los más modernos, podríamos decirlo así. Licenciado, Diga. para los compañeros que no han podido, a Ujú. la par de donde aparece el icono de llamada, está la imagen de un escritorio en una burbuja celeste. Sí. Deben de dar clic allí Ujú, y luego aparece una opción que dice Attachments. ujú. Al dar clic allí les va a abrir los documentos que usted ya adjuntó. Ya. Bueno, gracias por el comentario. Vaya, como ejemplo aquí dice, ¿verdad? De que todo lo que se utiliza hoy en día, esta plataforma, ¿verdad? Es un ejemplo de lo que se puede lograr hoy con multimedia, ¿verdad? Prácticamente estamos hablando de utilizar plataformas como Moodle, que es esta, ¿ves? Schoology, u otras que son un poco más comunes, ¿verdad? Los mismos software como GeoGebra, DatQuiz, aquí habla de Hot Potato, dice, Xlearning y otros, ¿verdad? Son ejemplos de lo que se puede lograr con multimedia. Todo el uso de estos recursos, ¿verdad? Ya son diferentes porque involucran prácticamente todo lo anterior que nosotros hemos estado utilizando. No sé si en este ciclo ustedes llevan la asignatura de herramientas multimediales. Ah, ya está. Bueno, algunos ya la tienen aprobado. Entonces ustedes quizás tengan conocimientos mayores, ¿verdad? Sobre otras herramientas que se pueden utilizar. Hay una que se llama JClick que permite hacer interacciones y exámenes también, ¿verdad? Para poder aprender en matemática. Entonces en multimedia prácticamente estamos hablando de recursos que existen, otros que se van El mismo utilizando, dijo que ¿verdad? era. Actualmente. El año pasado se utilizó con los estudiantes una que se llamaba PAES El Salvador. Ellos descargaban la aplicación en su teléfono y ahí les va dando exámenes cortos para interactuar en su teléfono. Entonces es un ejemplo más, perdón. Ese dijo que también nos lo iba a enviarle. Sí, lo voy a intentar escribir aquí. Dat- Porque así como dijo el compañero, sí, ya lo descargamos, ya lo grabamos. ya lo lograron ver. Esta Sí, otra ahí en aplicación que les ese. digo, se las acabo de escribir ahí en el chat, se llama datquiz.com. Al ingresar ahí les pregunta si son estudiantes, docentes o visitantes, ¿verdad? Si usted quiere elaborar exámenes, tiene que ingresar como docente. Y, igual que en esta plataforma de Schoology, ¿verdad? Se ingresa o como docente eh, o como estudiante. Y la aplicación en Android creo que se llama Prepa, es El Salvador. Ahí está para poderla descargar y el estudiante que tiene interés pues puede practicar en esto, ¿verdad? Entonces, una última pregunta de la tutoría que vamos a compartir es, ¿qué retos y desafíos deben enfrentar los docentes de matemática para cambiar la forma de enseñar la matemática acorde a la sociedad actual? La compañera nos compartía uno, ¿verdad? Que es
negatividad, podríamos decir, a utilizar recursos tecnológicos por parte de algunos estudiantes. ¿Consideran que puede ser un reto y un desafío? Licenciado, Sí, pero en ese caso sería un reto de los docentes, y porque a veces es como la falta porque tendrían que ellos formarse, prepararse primero para usarlo. sí, muy bien. Y fíjese que un comentario que les puedo agregar es que no tiene que ver con la edad, porque a veces pensamos de que los docentes jóvenes deberían de ser más, tener mayor inclinación que las personas mayores, pero hay personas mayores que demuestran lo contrario. Entonces, yo llego a la conclusión que es la actitud, ¿verdad? Si nosotros estamos dispuestos a tener nuevas experiencias de educación, entonces vamos a estar disponibles para poderlo lograr, ¿verdad? Cómo hacer que el estudiante se interese por matemática utilizando material concreto es otro reto, ¿verdad? Licenciado, Digan. fíjese que dos de las preguntas, la uno y la 3, Ajá. son de las que estaban en autoevaluación, si no me equivoco. Sí. Por ejemplo, yo la contesté allá, que Mm, uno de los retos es la negatividad la idea negativa que se tiene de parte de los alumnos hacia la matemática, mm, que le tienen miedo, que es fea, que es difícil. sí. Y un desafío, porque yo lo dividí, este sería un reto, y el desafío sería del docente lograr que el alumno ame la matemática, Muy bien. siendo Sí, él puede ser como, que se los haya puesto el link el link Xenon para que lo tengan, pero sí son las tres preguntas que se van a ajá, contestar en esta ajá, tutoría. pero no hay problema Por que ponga ejemplo, la misma yo, respuesta, ¿verdad? mm, Porque como eso es lo que yo pienso, sí, puede ser, ¿verdad? Ahora a la luz de este material podemos dar otra respuesta o mejorarla, o incorporarla. ampliarla. Por ejemplo, Ujú. ¿verdad? Si a mí me dijeran hoy, yo diría, ¿verdad? Que un reto es cómo hacer que los estudiantes utilicen la tecnología para aprender matemática. Porque todos los estudiantes, ustedes ven que usan redes sociales, manejan el teléfono inteligente mucho mejor que un adulto. Entonces, ¿cómo explotar esa capacidad que ellos tienen para que lo puedan utilizar en educación, ¿verdad? Y un desafío sería cómo hacer que el docente se involucre en utilizar las nuevas herramientas multimediales, ¿verdad? Para enseñar matemáticas, pensaría yo, ¿verdad? Así es de que les dejo ahí para que ustedes piensen. Todavía creo que no está habilitada la pestaña, pero me imagino que en la próxima semana va a ser. El foro académico ya lo habíamos discutido, ¿verdad? Que va del 9 de agosto al 13 de septiembre. Así de que ahí ustedes pueden descargar el documento de lo que se va a hacer, como discutimos inicialmente, tanto la primera parte como la segunda. Y pues de mi parte darle la bienvenida, ¿verdad? A esta asignatura. La ventaja es que no nos vamos a ver solo aquí en la computadora, sino que el próximo domingo 1 de septiembre ahí nos vamos a conocer personalmente. Un detalle, ¿verdad? Que les voy a compartir es de que siempre me conecto a la plataforma por la noche, así que de 8 a 9 de la noche yo puedo contestarles correos y mensajes. Y no sé si de alguna, la manera, los canales oficiales para comunicarnos es mensajes en la plataforma y por medio del correo electrónico, ¿va? Sin embargo, algunas ocasiones por experiencias en materias anteriores, han habido problemas que la plataforma se arruina o el internet, así que les comparto mi número de teléfono y obviamente mi número de WhatsApp para poder estar en contacto, ¿va? Pero les aclaro, ¿verdad? Que esta manera de comunicar no es oficial. Entonces, ahí podemos considerar ese apartado.